Hola a todos y a todas. Bueno, no quería terminar terminar el fin de semana sin compartirles mi columna de opinión. Tuvimos esta charla bastante enriquecedora, este Instagram Live con Ricardo Galán a 8 días de las elecciones, analizando las últimas encuestas, como les decía en este Instagram Live con Ricardo, que es periodista, consultor, analista, director de libreta de apuntes, en, analizando estas encuestas de Inbamer que publicó Noticias Caracol y también las de Guarumo por parte del Tiempo, e igualmente la que se conoció este domingo por parte de Revista Cambio del Centro Nacional de Consultoría, y que parecen de cierta manera decantar lo que puede llegar a ocurrir dentro de 8 días, y es una votación aparentemente pareja entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, pero que muy posiblemente sean ellos dos los candidatos que pasen a segunda vuelta. Entonces les recomiendo ese análisis que hicimos con Ricardo Galán, y también, como siempre, les recomiendo un libro antes de leerles mi columna. Esto es Infocracia, del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que básicamente lo que plantea es que esa sobreabundancia de información y ese dominio de las plataformas digitales definitivamente lo que está haciendo es debilitando de una u otra forma nuestra democracia contemporánea. Entonces, recomendadísimo. Seguro muchos de ustedes ya lo habrán escuchado o lo habrán leído, y habrán escuchado, por supuesto, de Byung-Chul Han, uno de los escritores contemporáneos más importantes de los últimos tiempos. Sin más preámbulos, entonces, mi columna para este domingo: la suerte está echada. Tal como ocurrió hace 4 años, y a menos de que algo realmente extraordinario ocurra, Colombia llegará a las urnas el próximo domingo, el 31 de mayo, atrapada en una polarización cada vez más feroz, marcada por dos extremos ideológicos que hoy monopolizan la conversación pública: la extrema izquierda, encabezada por Iván Cepeda, y la extrema derecha, representada por Abelardo de la Espriella. Los más recientes sondeos no dejan mucho espacio para la duda. El promedio ponderado de las últimas encuestas muestra cómo en la recta final la contienda terminó concentrándose entre ambos candidatos, mientras los demás aspirantes quedaron atrapados en un terreno de irrelevancia electoral o de crecimiento insuficiente para romper esa tendencia. Por eso las encuestas de Inbamer, de Guarumo y del Centro Nacional de Consultoría, que conocimos este fin de semana, en el fondo coinciden en algo esencial, y es que el país ya no está discutiendo quién entra en la pelea, sino quién llegará con mayor fuerza emocional y con una mejor narrativa a la segunda vuelta del 21 de junio. Atrás quedaron esos días emotivos, esos días de reality en los que Paloma acechaba al tigre, justo después de haber ganado la consulta del pasado 8 de marzo. Muy rápido se desinfló ese globo. Fueron 2 semanas, o a lo sumo unas 3 semanas, en las que se mantuvo una fuerte narrativa alrededor de la suma entre dos personas tan diferentes como ella y Juan Daniel Oviedo. Al final, los cálculos no dieron, y lo que parecía la fórmula más viable terminó chocándose contra una dura realidad. Ni Paloma ha sido nunca de centro, ni Oviedo recibiría realmente el beneplácito de una derecha que probablemente siempre lo vio más como un tecnócrata eficiente para cargos operativos. Recordemos, fue director del DANE, que como una figura de representación popular que realmente los convenciera. Las cifras recientes terminaron por confirmar ese desplome. Mientras Iván Cepeda consolidó porcentajes cercanos o superiores al 35% en varias mediciones, y Abelardo de la Espriella se afianzó como su principal contradictor, Paloma comenzó a quedarse rezagada, atrapada entre la falta de identidad ideológica clara y una estrategia errática que confundió a gran parte de su electorado natural. Su última mala jugada, como si no hubiesen sido suficientes, fue el amargo café que se tomó en las últimas horas con Sergio Fajardo. Simplemente increíble e inoportuno, por decirlo menos,
que la candidata que no hace mucho tiempo alcanzó el 20% de intención de voto en algunas encuestas terminara coqueteándole al dirigente que apenas marca entre un 2 y un 3% en los sondeos más optimistas. Creo que suficiente agua ha corrido debajo del puente como para entender que la arrogancia política de Fajardo parece tan grande como la colección de derrotas que acumula desde hace más de una década. Y mientras tanto, el país siguió moviéndose hacia los extremos, no solamente por convicción ideológica, sino también por hastío, miedo y frustración. La política contemporánea dejó hace tiempo de premiar los matices. Como decía el estratega político estadounidense James Carville, las elecciones no se juegan ni se ganan con la lógica, se ganan y se juegan con las emociones. Y Colombia hoy es exactamente eso, un país emocionalmente agotado, crispado y profundamente resentido. La inseguridad creciente, el deterioro económico, el desgaste institucional y la sensación de improvisación permanente del actual gobierno terminaron empujando a millones de ciudadanos hacia posiciones aún más radicales que las que vivimos en 2022. La moderación perdió atractivo frente al discurso de confrontación. El centro volvió a quedarse sin épica, sin narrativa y sobre todo sin capacidad de movilización emocional. Pero cuidado, porque la izquierda, confiada en que todo el aparato estatal seguirá haciendo campaña para mantener a flote a un candidato tan apático, deslucido e insípido como Iván Cepeda, también se puede quedar con las manos vacías. Por lo pronto, y tan solo a 8 días de las elecciones, todo parece haber regresado al lugar que muchos temíamos, pero al que inevitablemente condujo el desgobierno actual: escoger entre dos visiones opuestas del país, entre dos formas radicalmente distintas de entender el poder, el Estado y la autoridad. Quizá con una diferencia importante frente a hace 4 años. Esta vez el Tigre, a diferencia de Rodolfo Hernández, no parece tener miedo de hacer campaña. Todo lo contrario, irá con todas sus garras, con todo su ímpetu y con una narrativa de confrontación permanente a buscar sí o sí la Casa de Nariño. Y mientras las campañas aprietan el acelerador en estos últimos días, Colombia entra en una semana definitiva de emociones desbordadas, cálculos desesperados y movimientos de última hora. Pero en el fondo, pareciera que el país ya tomó una decisión colectiva: dejar atrás los matices y lanzarse de lleno a una elección marcada por la confrontación. Porque, como diría Diomedes, cuando ya no hay vuelta atrás y el destino parece escrito, la suerte está echada. Por eso el título de mi columna de esta semana. A todos ustedes, gracias por seguirme en mis redes, por entender o por lo menos tratar de entender un poco de estos análisis políticos a través de Comunicativa. Por eso estamos trayendo invitados, estamos haciendo estos Instagram Live, estamos tratando de conectar con esta audiencia y también haciéndole un llamado a todos estos dirigentes, no solamente del sector público, también aquellos que están en organizaciones empresariales, a entender lo que es la comunicación pública, la comunicación asertiva, la comunicación eficaz. Eso es lo que nosotros buscamos en Comunicativa como estrategas de soluciones, de orientarlos en sus estrategias digitales, en sus estrategias corporativas, en sus estrategias también políticas, porque eso al final es lo que mejor sabemos hacer en Comunicativa: asesorar en materia de comunicaciones y entender la comunicación desde un 360 de una manera integral, para que optimicen entonces así todos sus procesos. Por lo pronto entonces ya veremos lo que pasa el próximo 31 de mayo en estas elecciones de primera vuelta que nos tienen tan ansiosos, tan a la expectativa y que definitivamente serán cruciales para el futuro inmediato del país. Nos vemos muy pronto.